El mundo puede ser dividido de distintas maneras, por cuestiones económicas, políticas, religiosas, culturales u otras. Latinoamérica es una clasificación que se refiere tanto a términos lingüísticos, culturales e históricos. En Estados Unidos el término latino o hispano se usa para los migrantes de esa zona del mundo y sus descendientes. La visión racializada que históricamente tiene ese país sobre los grupos humanos hizo que latino se convirtiera también en un término étnico distinto al sentido más cultural, original de Europa. Pero no es solo por influencia de Estados Unidos que una visión étnica de lo latino surgió en Latinoamérica. Es común hablar de la raza en varios países de la región. En varios países también, aún hoy se celebra el Día de la Raza, aunque en algunos se lo denomina Día de la Hispanidad. En otros países se invirtió su sentido y se lo denomina Día de la Diversidad Cultural, de la Resistencia o alguna variante similar. En estas variaciones de una celebración que originalmente era para reivindicar la conquista y colonización de América por parte del Imperio Español, vemos lo complejo de la noción de raza en Latinoamérica. El sistema de castas impuesto por ese imperio dejó profundas marcas sociales y psicológicas. El término blanco pasó a ser sinónimo de algo mejor, superior, con más prestigio. Pero paradójicamente, esto también fue una de las razones por la cual Latinoamérica es una de las zonas más heterogéneas étnica y racialmente del mundo. Era y hasta el día de hoy sigue siendo más socialmente ventajoso identificarse como blanco en la mayoría de los países latinoamericanos. Esta situación de un mestizaje generalizado y la visión de lo blanco como superior llevó a situaciones extrañas, como por ejemplo que los padres de una familia favorecieran a los hijos con la piel más clara y los rasgos más europeos por sobre sus otros hijos. A un nivel social esto se replicó, dado que la mayoría de la población de los países de la región son descendientes de un pequeño grupo de conquistadores españoles y tribus indígenas, a lo que según el país se le agrega el componente negro. Esto significó que la población original era mestiza o mulata, pero con el paso de las generaciones, los que tenían mejor posición política, económica o social, se fueron blanqueando por casarse y tener hijos con las distintas corrientes migratorias provenientes de Europa, mientras que los que estaban debajo en la escala social se mezclaban más con poblaciones negras e indígenas. Esto hace que en otra paradoja latinoamericana, las clases altas y bajas de la región sean ambas descendientes de los conquistadores españoles, y es bastante probable que sean las clases bajas quienes sean más directamente descendientes de ellos. Las distintas olas de migrantes europeos cambiaron el panorama étnico de la región, haciendo que algunos países se europeizaran. Los principales receptores de inmigrantes fueron Brasil, Argentina, Cuba, Uruguay, Chile, Venezuela, Costa Rica y México. Esto produjo una nueva población neoeuropea en gran parte del continente que no estaba relacionada a la época de la conquista y colonización española o solo en una pequeña parte. El proceso de europeización impulsado por un sector de la dirigencia latinoamericana tuvo resultados varios. Algunos países se europeizaron profundamente, como por ejemplo Uruguay, pero otros receptores de inmigrantes no lograron hacerlo. México es un buen ejemplo de esto, donde la gran masa de población indígena y mestiza era muy grande y mantiene hasta el día de hoy una mayoría. Hay que aclarar que esto no es igual en todo el país. Mientras que el norte es más castizo y blanco, el sur es más mestizo e indígena. Estas diferencias regionales en la composición de la población se repiten en casi todos los países latinoamericanos. ¿Cuál es entonces el país más europeo de Latinoamérica? En términos de porcentaje de población, Uruguay fue el país más exitosamente europeizado. Luego viene Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Chile, Brasil, México y Venezuela. Si vemos en vez de porcentajes la cantidad de descendientes europeos cuantitativamente, el panorama cambia bastante. Brasil pasa al puesto número 1 con casi 100 millones de descendientes de europeos. Luego viene Argentina con 38 millones. Colombia sería uno de los países más blancos en este sentido, con 18 millones de personas de ese grupo. Luego vendría Venezuela con 13 millones. Y después está el caso de México, del cual las estimaciones varían enormemente, desde los 12 millones y medio hasta los 56 millones. América Latina tiene una relación con Asia que se remonta a cientos de años. Distintas olas migratorias provenientes de ese continente contribuyeron a la conformación actual de la población de varios países de la región. Descontando las migraciones desde Asia que dieron origen a la población nativa de América, podemos decir que la primera migración moderna desde ese continente fue la proveniente de Filipinas. Recordemos que la actual Filipinas fue incorporada al Imperio Español en el siglo XVI, poco después de que el actual México fuera incorporado también al mismo imperio. Ambos de hecho pertenecieron al Virreinato de Nueva España.
Una ruta comercial marítima se abrió entre los continentes a través de los galeones, que iban desde Manila hasta Acapulco principalmente. En estos barcos iban marineros, soldados, esclavos y aventureros filipinos. Esta ruta comercial estuvo abierta durante 250 años y se cortó con la Guerra de Independencia Mexicana. Se cree que alguien que participó de esa guerra, el general rebelde Isidoro Montes de Oca, nacido en el estado actual de Guerrero, era descendiente de filipinos. Este estado parece tener un porcentaje significativo de descendientes de filipinos. Unos estudios genéticos sobre ancestría en México dieron como resultado que un tercio de la población de Guerrero tiene por lo menos un 10% de genes que se encuentran en el área de Filipinas e Indonesia. A esto hay que sumarle una muy pequeña migración desde Filipinas en el siglo XIX y siglo XX. Otro país que tuvo una migración significativa desde Filipinas en tiempos del Imperio fue Cuba. Los filipinos se asentaron en la región de Nueva Filipinas, que actualmente se llama Pinar del Río. La integración con la población en general fue también prácticamente total en este caso, aunque no hay estudios que nos indiquen cuánto legado genético queda en la población cubana actual. Luego de que cayera el Imperio Español, la migración desde Asia comienza a ser importante desde mediados del siglo XIX, cuando trabajadores chinos comenzaron a llegar masivamente a distintas partes de América. En Latinoamérica su mayor número fue en México. Esta comunidad creció más en ese país con las restricciones a la inmigración de ese origen en los Estados Unidos. La gran mayoría de esos migrantes eran hombres y muchos se casaron con mexicanas y formaron familia. Pero si bien algunos lograron integrarse exitosamente a la sociedad mexicana, esta primera experiencia de inmigración masiva no terminó bien, ya que las tensiones crecieron y para la época de la Revolución Mexicana un sentimiento antichino se extendió en el país. Se produjeron masacres contra la población de ese origen, siendo la masacre de Torreón, en Coahuila, donde murieron 300 chinos, la más importante. En la década del 30 casi todos los chinos fueron expulsados de ese país. Actualmente en Latinoamérica la comunidad china más grande se encuentra en Brasil, con una población que excede las 200.000 personas. La segunda comunidad más grande se encuentra en Panamá, donde viven más de 130.000 chinos y sus descendientes. Esto convierte a Panamá en el país latinoamericano con más porcentaje de asiáticos, ya que representarían el 4% de la población. Los otros países con comunidad china de más de 100.000 personas son Argentina y Perú. Pero hay que tomar en cuenta que este número es sumando a los inmigrantes y la primera generación de descendientes. Otros países con presencia china notable son Venezuela, Paraguay y República Dominicana, con alrededor de 50.000 personas cada una de las comunidades que viven allí. Costa Rica también cuenta con una comunidad china significativa que supera las 20.000 personas. Pero dado la creciente presencia china en la región, hay que decir que todos los países latinoamericanos cuentan con alguna presencia de ese origen. Un caso especial es el de Cuba, país que si bien no cuenta con una comunidad de inmigrantes chinos muy grande, sí tiene decenas de miles de descendientes de chinos que ya están mezclados con la población en general. El gobierno cubano de todas formas mantiene un barrio chino y hay asociaciones de descendientes que mantienen algunas tradiciones y festivales. Otra de las grandes comunidades asiáticas en Latinoamérica es la japonesa. La inmigración desde ese país comienza a fines del siglo XIX. La mayoría de esos inmigrantes se dedicaron a labores agrícolas, pero una vez que lograron organizarse y mejorar su situación económica, esta comunidad se integró a otros sectores productivos. Los dos países con las comunidades japonesas más grandes son Brasil y Perú. En Brasil, la comunidad japonesa suma entre 1,5 millones y 2 millones de personas, siendo la más grande de Latinoamérica. En Perú esta comunidad supera las 150.000 personas. En Argentina los japoneses y sus descendientes suman entre 35.000 y 50.000 personas. En México los números son similares. En Bolivia esta comunidad es bastante grande y se encuentra entre las 10.000 y 15.000 personas. Y en Paraguay y Chile también hay comunidades de algunas miles de personas. Los japoneses se integraron muy exitosamente en los distintos países de la región y cuentan además con varias organizaciones culturales y educativas que los engloban. La comunidad japonesa pareciera ser más abierta a la mezcla que otros asiáticos del este, y es común que sus miembros formen pareja y tengan hijos con gente de otros orígenes. La tercera comunidad de Asia Oriental más grande es la coreana. A diferencia de los chinos y los japoneses, los coreanos comenzaron a llegar masivamente a Latinoamérica a partir de la década del 60 del siglo pasado. No migraban como individuos, sino como unidades familiares, algo que les permitió mantener fuertemente su identidad y cultura. Esta comunidad llegó a alcanzar un número bastante alto, pero ya en la década del 90 muchos coreanos regresaron a su país dadas las mejoras de esa economía y las crisis recurrentes de los países receptores. También muchos de ellos fueron a otros países como Estados Unidos o Australia por razones similares. Actualmente el país latinoamericano con la comunidad más grande es Brasil, donde suman 50.000 personas aproximadamente. En México esta comunidad está compuesta por 30.000 personas, mientras que en Argentina, donde llegó a haber más de 50.000 coreanos, hoy apenas llegan a los 20.000. En Guatemala hay aproximadamente 5.000 coreanos, un número bastante alto para esta región del mundo. En Paraguay la comunidad coreana es aproximadamente del mismo tamaño.
Como pudimos ver, las comunidades asiáticas en Latinoamérica no son muy grandes. Se estima que aproximadamente el 1% de la población latinoamericana es de ese origen. Brasil es el país con más población de este origen en términos absolutos, con aproximadamente 2 millones de personas. Pero dado el tamaño de la población brasileña total, no representan ni el 1% de la población de ese país. De toda Latinoamérica, Panamá parece ser el país con la mayor comunidad asiática en términos porcentuales, con el 4% de la población de ese origen. Pero hay un problema a la hora de estimar esta población, ya que es difícil establecer un criterio que pueda definir quién pertenece y quién no a estas comunidades. ¿Un hijo de un japonés y una peruana mestiza es asiático? ¿Un nieto de un chino en Cuba es chino? Como vimos en el caso de México, la influencia genética puede extenderse más de lo que dicen los números oficiales. Si solo consideramos asiáticos a los que tienen solo ancestros asiáticos, entonces el número bajaría considerablemente. Se pueden ver procesos de asimilación en todos los países donde habitan estas comunidades. Una vez que las barreras idiomáticas caen y los hijos de los primeros inmigrantes comienzan a hablar el idioma local, entonces comienza el mestizaje. La presencia asiática varió bastante en distintos lugares. En México, la gran presencia china fue prácticamente eliminada por la discriminación y persecución que sufrieron a manos de las autoridades y algunos grupos. Ya en tiempos más cercanos, la comunidad coreana también está en proceso de disminución numérica, dada la fuerte migración a Corea y a otros países del primer mundo. La comunidad japonesa también tiene un proceso similar, a lo que habría que sumarle una creciente asimilación a las sociedades latinoamericanas donde residen. La comunidad china, a diferencia de las dos anteriores, viene creciendo y haciendo sentir su presencia en casi todas las partes del continente. Mantienen en general una cohesión social fuerte y lazos con su país, al punto tal de que muchos niños de padres chinos nacidos en Latinoamérica son enviados a China para educarse y regresan muchos años después a la tierra donde nacieron. Como pudimos ver, estas tres comunidades tienen recorridos similares, aunque con características propias. La población de origen asiático forma parte de Latinoamérica. Se puede encontrar su presencia en la política, en las artes, en la ciencia y en todas las demás esferas sociales. Por lo pronto es esperable que los asiáticos se vayan integrando, sea más lento o más rápido, a las distintas sociedades latinoamericanas. Hay también otra fuente que es muy importante, la población de origen árabe. Primeramente hay que decir que el mundo árabe es grande y variado. De manera similar a Latinoamérica misma, hay distintas fuentes que configuran diferentes poblaciones en los países árabes. Por ejemplo, en el norte de África, los árabes se mezclaron con la población nativa de origen bereber, a lo que hay que sumarle un componente del África del Sur, del Sahara, e incluso algo de aporte europeo. Pero si nos concentramos en los árabes que emigraron a América Latina, podemos ver que la gran mayoría vino de la zona del Levante. Esta zona fue arabizada luego de la conquista islámica en el siglo VII, en un proceso que tomó siglos. Previamente, la población nativa, si bien no era árabe, era de origen semita, con influencia de las grandes civilizaciones antiguas como los romanos, los griegos y los persas. La población árabe del Levante es también distintiva, teniendo muchos de ellos rasgos más cercanos a lo estereotípicamente europeo. Otra característica distintiva de los árabes de la región era que todavía había una gran cantidad de cristianos entre ellos. A principios del siglo XX, en el actual Líbano, la mayoría de la población era cristiana, llegando aproximadamente al 80% con la gran migración hacia América, sumado a otros factores tales como la llegada de refugiados musulmanes de otros países. Este porcentaje comenzó a descender hasta ubicarse actualmente en un 30% aproximadamente. Siria, por su parte, era 20% cristiana, y de manera paralela a lo sucedido en el Líbano, el porcentaje comenzó a caer hasta el 10% actual. No se sabe cuántos árabes migraron a América Latina. Hay distintas estimaciones, aunque lo más probable es que hayan sido algunos cientos de miles. El país que más árabes recibió fue Brasil. Actualmente sus descendientes alcanzan por lo menos 1 millón de personas. Algunas fuentes dicen que hay entre 15 y 20 millones de descendientes, pero esto es dudoso. Un número tan alto podría indicar a las personas que tienen por lo menos un ancestro de ese origen, algo que es bastante difícil de comprobar. El segundo país con más descendientes es Argentina, donde las estimaciones más altas ponen a los descendientes de árabes en 4,5 millones, mientras que otras las ponen en alrededor de 1 millón. El tercer y cuarto puesto lo tienen Venezuela y Colombia. Al igual que en los otros dos casos, es difícil poner una cifra exacta o siquiera una buena aproximación con respecto del número de descendientes. En Venezuela se estima que había 1,5 millones, algo que es incomprobable tomando en cuenta la alta emigración desde ese país en los últimos años. En Colombia se estima este número en las 700.000 personas. En quinto lugar está México, donde hay descendientes de sirio-libaneses, palestinos e iraquíes. Y en Chile, a diferencia de otros países de la región, lo que predomina son los descendientes de palestinos, al igual que en El Salvador, donde la población palestina procedía de la ciudad de Belén.
Hay también comunidades numerosas en Honduras y Paraguay y comunidades más pequeñas en todos los demás países. Los árabes que vinieron a América Latina tenían un perfil fuertemente cristiano. Otra característica destacable es lo que se relaciona a su situación económica, ya que muchos de los que vinieron eran los que podemos considerar de clase media. El recorrido de cada comunidad varía de país en país, obviamente, pero se integraron exitosamente a la sociedad en general, aunque muchos mantuvieron lazos comunitarios fuertes. Esta comunidad experimentó un fuerte ascenso social en casi todos los países y varios políticos y empresarios destacados salieron de ella. Culturalmente también tuvieron cierta influencia y dieron grandes artistas a la región. Volviendo brevemente a la cuestión de las cifras, existen pocos datos fidedignos. Esto es justamente porque los que se integraron lo hicieron tan bien que a veces sus descendientes se asimilaron a la población local. Y en segundo lugar, porque muchas veces se sobreestima el número de descendientes por el alto perfil que tienen algunos de los miembros más destacados. Por ejemplo, hace pocos años atrás, el 10% de los congresistas de Brasil eran descendientes de árabes, al igual que el presidente Temer. El mexicano de origen árabe Carlos Slim llegó a ser el hombre más rico del mundo por algunos años también. A grandes rasgos podemos decir que la mayoría de los árabes latinos son cristianos, siendo los católicos más del 50%. Los ortodoxos superan el 20% y los protestantes llegan casi al 4%. Los musulmanes sunitas son casi el 8%. Los chiitas poco más del 4% y quienes no tienen ninguna religión llegan casi al 9%. Los drusos no llegan al 1%, bueno, los drusos siendo una rama de las religiones abrahámicas muy minoritaria, ¿no? Los árabes son uno de los pilares más importantes de las sociedades latinoamericanas actuales. Su posición es en general destacable y las comunidades mantienen una gran unidad en gran parte. Habrá que ver si en las próximas décadas la integración será total o si todavía seguirán existiendo las organizaciones comunitarias de ese origen. La llegada masiva de personas del subcontinente indio a Latinoamérica y el Caribe se debió en gran parte a la abolición de la esclavitud que disrumpió el suministro de mano de obra en las plantaciones que dependían de los esclavos. Entonces, de 1838 a 1917, más de medio millón de indios de la India británica y lo que sería la India colonial fueron llevados a 13 naciones continentales e insulares del Caribe como trabajadores contratados para atender la demanda de mano de obra en las plantaciones de caña de azúcar. Esto se dio tras la aprobación de la Ley de Abolición de la Esclavitud de 1833, que provocó que muchas personas anteriormente esclavizadas dejaran a sus esclavizadores. Esto creó un caos económico para los plantadores europeos en el Caribe y el Océano Índico, lo que llevó a la creación del sistema de contratación en la India. Las malas condiciones económicas en ese lugar llevaron a muchos indios a buscar fuentes de trabajo. Estos trabajadores no fueron solo a las colonias británicas, sino también a las francesas y holandesas de todo el mundo. Los primeros barcos que transportaban trabajadores contratados para las plantaciones de caña de azúcar partieron de la India en 1838 hacia la región del Caribe. De hecho, los dos primeros barcos cargados de indios llegaron a la Guayana Británica, la actual Guyana, el 5 de mayo de 1838, a bordo del Whitby y el Hesperus. Estos barcos habían zarpado de Calcuta. En las primeras décadas de estas migraciones, las condiciones de trabajo para estos trabajadores indios eran pésimas. Estos eran confinados a las propiedades de las plantaciones y se les pagó un salario bajísimo. Cualquier incumplimiento del contrato provocaba sanciones penales automáticas y prisión. Aunque esta estaba centrada en el Caribe, la producción de caña de azúcar jugó un papel importante en la política global y los movimientos de población anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Francia, por ejemplo, tuvo negociaciones con Gran Bretaña que condujo al Acta 46 de 1860. Por la que se trajo un gran número de trabajadores indios contratados para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar en las colonias francesas de la región del Caribe. Las colonias caribeñas de los Países Bajos también se beneficiaron de los trabajadores indios. Esta migración, como otras migraciones laborales, era abrumadoramente masculina. La proporción entre las indias y los indios que llegaron al Caribe fue durante muchos años extremadamente baja. El gobierno indio y la oficina colonial establecieron un sistema de cuotas que dictaba cuántas mujeres indias iban a ese lugar. La cuota exigía 40 mujeres indias por cada 100 hombres indios, pero esto en general no se cumplía. En total, solo el 25% de todos los indios que migraron al Caribe eran mujeres. Las potencias coloniales presentes en el Caribe no estaban inicialmente interesadas en convencer a las mujeres indias para que inmigrasen. Los colonialistas veían la contratación como un reemplazo temporal del trabajo que antes realizaban los africanos esclavizados. Su objetivo era utilizar a los hombres indios como mano de obra. No querían que estos formaran familias en el Caribe,
lo que establecería la cultura y al pueblo indio como una presencia permanente en ese lugar, socavando el poder del sistema de contratos para controlar todos los aspectos de la vida de los trabajadores y obligarlos a someterse. A fin del siglo XIX hubo un cambio de política. Esto se dio justamente a fines de la década de 1880, que sirvió una competencia con la industria azucarera de la remolacha europea. El gobierno colonial sabía que tener un grupo de indios asentado e inmóvil para explotarlos como mano de obra sería muy rentable y ventajoso en la competencia para dominar la lucha en esa industria. Alentar a los indios a permanecer en el Caribe también redujo los costos necesarios para que los indios regresaran a la India. Cuando terminaban los contratos, los hombres indios que habían ido a trabajar recibían pequeñas parcelas de tierra para fomentar el asentamiento. Otro método de alentar el asentamiento era alentar justamente a que más mujeres indias fueran hacia ese lugar. Este cambio de política permitió el florecimiento de comunidades indias permanentes en suelo americano. Según algunas estimaciones, más de 2,5 millones de personas en el Caribe son de origen indio. Muchos se mezclaron con migrantes de otras partes del mundo, creando una cultura sincrética única. La mayoría de los indios que viven en el Caribe de habla inglesa proceden del este de Uttar Pradesh y del oeste de Bihar, que en su mayoría son de habla hindi, mientras que los traídos a Guadalupe y Martinica eran en gran parte de Andhra Pradesh y Tamil Nadu. Aproximadamente el 20% de los contratados eran tamiles y telugus, particularmente los que fueron a Trinidad y Tobago y Guyana. Una pequeña minoría también emigró de otras partes del sur de Asia, incluidos los actuales Pakistán y Bangladesh. El impacto de la llegada de esta comunidad fue distinto en distintos lugares. Los indocaribeños constituyen el grupo étnico más grande de Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. Son el segundo grupo más grande de Jamaica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Martinica y Guadalupe. También hay pequeñas comunidades en Anguila, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Guayana Francesa, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y las Antillas holandesas. También existen pequeños grupos en Haití, donde a veces se los llama erróneamente mulatos. Si bien la base de las comunidades indias en América son los descendientes de los trabajadores de las plantaciones, también hay que tomar en cuenta la migración reciente desde la India. Una parte de los indocaribeños son descendientes de migrantes posteriores, incluidos médicos indios, empresarios gujaratis y migrantes de Kenia y Uganda de las comunidades indias asentadas allí. Los inmigrantes más modernos son en su mayoría comerciantes indios y se encuentran en Saint Martin, Santo Tomás, Curazao y otras islas donde realizan actividades comerciales. Los indios contratados y sus descendientes han contribuido activamente a la evolución de sus tierras de adopción a pesar de las muchas dificultades originales. Llegaron a ubicarse en la clase media y también en los estratos más altos de sus nuevos países, habiendo prominentes artistas, empresarios y políticos de ese origen. En el aspecto cultural, muchos indios caribeños retienen parte de su cultura, aunque también se produjo una mezcla que produjo resultados interesantes. Por ejemplo, en el aspecto culinario, los platos indocaribeños se convirtieron en una de las cocinas dominantes en la mayor parte del Caribe inglés, con platos como el curry, el roti y el dal bhat. Muchos indocaribeños han migrado a los Estados Unidos, Canadá, los Países Bajos, Francia, el Reino Unido, Irlanda y otras partes del Caribe y América Latina. Así que teniendo en cuenta esta migración podemos ver que los indocaribeños se encuentran en muchas partes del mundo. El país que más tiene es Trinidad y Tobago, seguido de Guyana, luego los Estados Unidos, luego Holanda, seguida por Surinam, en sexto lugar está Jamaica con 100.000, luego Martinica y Guadalupe y Belice. El resto se encuentra en otras islas del Caribe. Si sumáramos a los inmigrantes indios recientes, el gráfico se modificaría, habiendo varias decenas de miles de indios repartidos en distintos países latinoamericanos. Así que, como pudimos ver, la presencia india en Latinoamérica se remonta a la primera mitad del siglo XIX. Actualmente los descendientes de los indios que llegaron como trabajadores de las plantaciones son parte importante de los países en los cuales habitan. Los primeros africanos en llegar a América lo hicieron como esclavos a principios del siglo XVI. Las principales naciones tratantes de esclavos entre África y América fueron, si vemos la cantidad de esclavos transportados, los portugueses, los británicos, los españoles, los franceses, los holandeses y los daneses. Varios estados europeos habían establecido puestos de avanzada en la costa africana, donde compraron esclavos a los líderes africanos locales. Este comercio fue inmenso, y las estimaciones actuales son de alrededor de 12 millones a 13 millones de africanos que fueron enviados a través del Atlántico en un lapso de 400 años. El número comprado por los comerciantes fue considerablemente mayor, ya que el viaje tenía una alta tasa de mortalidad con aproximadamente 1,2 a 2,4 millones de muertes
y millones más en campamentos de preparación en el Caribe después de su llegada a América. Cerca de principios del siglo XIX, varios gobiernos actuaron para prohibir el comercio de esclavos, aunque todavía se producía el contrabando ilegal. Los diferentes grupos étnicos traídos a América se corresponden estrechamente con las regiones de mayor actividad en el comercio de esclavos. Más de 45 grupos étnicos africanos distintos fueron llevados desde África. Algunos de los más importantes fueron el Bakongo de la República Democrática del Congo y Angola, el Mandé de Alta Guinea, los Akan de Ghana y Costa de Marfil, el Wolof de Senegal y Gambia, los Igbo del sureste de Nigeria, el Mundú de Angola, los Yoruba del suroeste de Nigeria, los Chamba de Camerún, los Makua de Mozambique y muchos más. Hoy en día a los descendientes de estos esclavos se les suman los migrantes desde África, que vienen aumentando en número en los últimos años. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una población de más de 260.000 nigerianos y más de 200.000 etíopes. Entre estos dos grupos, las personas con ancestros africanos son una parte considerable de la población del continente americano, aunque esto varía ampliamente de país a país, habiendo algunos con muy poca presencia y otros con una supermayoría de ese origen. Las estimaciones sobre el número total de ellos varían ampliamente también, poniendo algunos el número en 140 millones de afroamericanos y otros en 250 millones aproximadamente. Esto tiene que ver con las distintas clasificaciones posibles y la autopercepción de las personas, que a veces eligen identificarse como afrodescendientes y otras veces no. La gran mayoría de esta población se encuentra en la costa atlántica o cerca de ella, aunque hay excepciones. En Norteamérica están concentrados en el sureste. En Centroamérica también están en la costa atlántica y en el Caribe son mayoría en casi todas las islas. En Sudamérica la mayor concentración está en las Guayanas, al norte de Brasil y en la costa del Pacífico de Colombia y en Ecuador en parte. Si vamos a los países y territorios más negros de América, tenemos a Haití en número 1, con más del 95% de la población de origen africano. Luego está San Cristóbal y Nieves con alrededor del 93% de ese origen. Luego viene Jamaica con alrededor del 92%. Luego Bahamas con poco más del 90%. Luego vienen Barbados, Turcos y Caicos y Antigua y Barbuda con el 90% cada uno. Dominica tiene el 87%, Santa Lucía el 85%, Granada el 82%, Martinica el 80% y Guadalupe el 77%, aunque hay que decir que estas dos últimas islas son parte de Francia. San Vicente y las Granadinas tiene el 77%, Guayana Francesa el 66%, Bermuda el 55%. Luego hay países y territorios con porcentajes altos, pero que no llegan al 50% de la población total. Surinam tiene el 37%, Cuba el 35%, Trinidad y Tobago casi lo mismo, Belice el 31%, Puerto Rico el 16%, Panamá el 14%, Estados Unidos el 13,6%, Colombia poco más del 10%, República Dominicana el 10%, al igual que Ecuador. Nicaragua el 9%, Brasil alrededor del 8%, al igual que Costa Rica. Uruguay el 4%, Canadá el 3%, Venezuela casi el 3%, Chile el 2% y México poco más del 1%. El resto de los países y territorios americanos tiene menos del 1% de su población de ese origen. Si nos fijamos en la cantidad de descendientes africanos, el ranking cambia mucho. Y es difícil decir qué país tiene el número más alto, ya que entran en juego la autopercepción y la mezcla. Si tomamos la visión estadounidense sobre quién es negro, entonces es Brasil el país que tiene la población afro más alta. Esto es porque la percepción en la sociedad estadounidense es que quien tenga por lo menos una parte de sus ancestros africanos es negro. Y esto es así por distintos factores históricos y sociales característicos de la sociedad estadounidense. En contraposición tenemos la percepción brasilera, que supone una gama de mezclas y una visión más proclive al emblanqueamiento, o en portugués, branqueamento. De hecho, el uso de la ideología blanqueadora parece ser peculiar de Brasil y no se vio en Europa ni en los Estados Unidos, aunque sí en menor medida en otros países latinoamericanos. Muchos europeos creían que la mezcla de razas produciría descendencia degenerada y temían que la mezcla pudiera convertirse en una amenaza para la raza blanca. En los Estados Unidos se formó una barrera entre los negros y los blancos por la segregación que prohibió la mezcla de las dos razas. En la década de 1910 y 1920, muchos de los estados del sur de Estados Unidos aprobaron la regla de una gota, o en inglés One Drop Rule, que clasificaba a una persona con cualquier ascendencia africana, sin importar cuán pequeña o remota fuera, como negra. Brasil, por otro lado, no tenía la barrera de la segregación y los portugueses aceptaban más el mestizaje.
Brasil también ya era una sociedad multicultural y multirracial que tenía una gran parte de su población mixta. Cuando las creencias e ideas científicas racistas se hicieron más prominentes en la década de 1850, la sociedad brasileña sintió que necesitaba encontrar un lugar en ese orden social mundial, y para ello necesitaba resolver su problema con las razas supuestamente inferiores. La ideología blanqueadora fue creada para resolver esa contradicción. Hay que aclarar que la blancura en Brasil es bastante relativa y muchas veces se termina definiendo por una cuestión de clase y de educación. Así que la clasificación racial de una persona no solo depende del color de la piel, sino que también por los factores que dije previamente. Tomando en cuenta estas cuestiones, podemos decir que hay dos posibles listas con los países más negros de América. Tomando en cuenta estas cuestiones, podemos decir que hay dos posibles listas con los países con más negros de América. Si tomamos la definición estadounidense, entonces Brasil sería el país más negro, con alrededor de 105 millones con ascendencia africana, seguido por Estados Unidos con 46 millones aproximadamente, luego Haití con 8 millones y medio, en cuarto lugar Colombia con casi 5 millones, luego Jamaica con 2.700.000, en sexto lugar México con poco más de 1.300.000, luego Canadá con 1.200.000, Venezuela con alrededor de 1 millón, al igual que Cuba y República Dominicana. Los demás países americanos no llegarían al millón de descendientes cada uno. Si tomamos la definición brasilera, entonces el primer y segundo lugar de la lista se invierten y Estados Unidos estaría en primer lugar con aproximadamente 40 millones de negros, seguido de Brasil con casi 15 millones. La cuestión de la identidad afro en el continente americano es compleja, teniendo en cuenta especialmente la gran mezcla que se produjo. Incluso en Estados Unidos, lugar donde esta fue mucho menor que en Latinoamérica y en el Caribe, la población afroamericana tiene un considerable aporte genético europeo, siendo el promedio del 24%. Aunque hay que hacer otra aclaración más, ya que esto varía de región en región, siendo los negros del sur estadounidense mucho más puros, entre comillas, que el resto de los negros de otras zonas de ese país. En Brasil, por su parte, donde la mezcla fue mucho más generalizada, es difícil hacer una clasificación tan clara como en Estados Unidos. Si tomamos estudios genéticos sobre la población brasilera en general, podemos decir que el lugar con más ascendencia africana es el nordeste de ese país, donde este aporte llega casi al 30%, mientras que en el sur este aporte llega al 10%. Usemos la clasificación que usemos, la población afrodescendiente es inmensa en América y su influencia genética, cultural y social sin duda continuará siendo muy importante a nivel continental. Este video es patrocinado por mí. Si quieren apoyar al canal pueden unirse a Patreon, pero además ahora pueden comprar mis dos libros. Uno, el ensayo sobre la raza humana en la era final, más un libro de ficción. Es un combo, los vendo los dos juntos. Link en la descripción para obtenerlos. Si nos fijamos en la historia, hay que decir que junto a Oceanía, este continente sufrió el mayor impacto de la expansión de los imperios europeos y los subsecuentes procesos relacionados. La población nativa pasó de ser una mayoría absoluta a una minoría pequeña en el transcurso de unos siglos. Hasta hace no mucho tiempo atrás, muchos pensaban que la población de origen indígena iba a desaparecer completamente en no mucho tiempo. Pero pareciera que, por el contrario, estamos viendo un resurgir de esta población en todo el continente. Los indígenas americanos son descendientes de migrantes asiáticos que entraron al continente hace decenas de miles de años atrás. No hay una fecha precisa y las estimaciones varían desde hace 14.000 años atrás a más de 100.000 años atrás. También está la cuestión de cuántas oleadas de migrantes hubo. Hay evidencia incluso de una migración desde Europa occidental, la cual habría dejado rastros genéticos en el haplogrupo X, en el ADN mitocondrial, es decir que se hereda por el lado materno, en poblaciones nativas en el norte del continente. Lo que sí se sabe es que la población indígena americana actual es descendiente de un muy pequeño grupo de personas que rondarían los 250 individuos, que con el paso de los milenios se multiplicaron hasta alcanzar las millones de personas. Esto se refleja en los pocos haplogrupos que se observan en los indígenas. Por ejemplo, por la línea paterna el haplogrupo Q, y más específicamente el QM242, es el supermayoritario, representando en algunos casos, como por ejemplo en los guaraníes, el 100% de la ascendencia paterna. Por la línea materna hay 4 haplogrupos dominantes que representan casi el 100%, los haplogrupos A, B, C y D, al que habría que agregarle el ya nombrado X en el norte de América. Esta gran homogeneidad genética no se corresponde con la gran variabilidad cultural presente en el continente, en el cual se desarrollaron cientos de lenguas y culturas distintas. Algunas de estas culturas no superaron la etapa cazadora-recolectora, mientras que otras llegaron a construir grandes ciudades e incluso tenían escritura. La población indígena a la llegada de los españoles no es conocida. Las estimaciones varían mucho.
Las más bajas son de 20 millones de personas y las más altas de 150 millones. Pero también hay algunos investigadores que dan cifras tan bajas como 8 millones y medio y tan altas como 300 millones. Las estimaciones más moderadas suponen que había entre 40 y 60 millones de personas. Algo que hay que entender es que luego de las primeras espectaculares victorias españolas, la conquista de nuevas tierras se hizo cada vez más difícil. El imperio español se construyó sobre la base de los imperios azteca e inca y sobre las redes de caminos y la infraestructura preexistente. Las incursiones a territorios fuera de estos imperios terminó en muchos casos en desastres militares. Esto fue por una serie de factores, entre las que podemos nombrar la adopción del caballo por muchos grupos indígenas, los terrenos cada vez más inhóspitos y el cambio de la estrategia militar adaptándose a las tácticas españolas. De hecho, una vez pasado el shock inicial, el avance español fue lento. La historia con los portugueses e ingleses es distinta, ya que sus bases de las cuales se expandieron no eran grandes imperios, sino que ellos tuvieron que construir la infraestructura necesaria. Pero aún en esos casos, el avance fue lento y nunca lograron conquistar, de hecho, todo lo que reclamaban. Fueron los estados que los sucedieron quienes tuvieron que completar la conquista. Estos conflictos que llevaban a la incorporación de territorios y grupos indígenas excede por mucho lo que puedo explicar en este video. Pero para ilustrar lo largo de estos conflictos, podemos decir que los últimos enfrentamientos entre nativos y las autoridades de Estados Unidos, país que nació en 1776, se dieron en 1924, año que se dio por finalizadas las guerras Apache en ese país. En México, este grupo indígena sería finalmente derrotado recién en 1933. En Argentina, los últimos combates se dieron contra indígenas chaqueños en 1936, y el ejército argentino dio por finalizadas las operaciones militares recién en 1938. Situaciones similares se dieron en muchos países del continente, algo que nos muestra claramente lo difuso del término conquista de América. Un caso aún más extremo es el de Brasil, donde la colonización del Amazonas comenzó a gran escala en la década del 60 del siglo XX. Esta fue particularmente agresiva y en gran parte protagonizada por mineros, llamados garimpeiros. La población indígena disminuyó de manera catastrófica y llegaron a haber menos de 150.000 en todo el país. Los conflictos entre los colonos brasileños y los indígenas llegaron a ser muy violentos y se produjeron masacres de los dos lados. Recordemos que la selva amazónica es inmensa y en gran parte inexplorada. Al día de hoy hay zonas que permanecen fuera de las estructuras de los estados nacionales y decenas de grupos indígenas no contactados la habitan. En cierto sentido se podría decir que la conquista de América no terminó y que hay territorios indígenas que son independientes de hecho. Como dije al principio del video, la población indígena descendió de una mayoría absoluta a una minoría. Esto se produjo por la introducción de enfermedades, las guerras, las matanzas, la esclavitud y la mezcla, a lo que hay que sumarle la gran inmigración europea y la introducción de esclavos africanos. Hoy gran parte de los países americanos son de mayoría blanca o de mayoría negra. El Caribe es el área donde el impacto fue más fuerte y donde casi no quedan vestigios de los indígenas que fueron reemplazados por una población de origen africano. En ese sentido, es el ejemplo más extremo de la caída demográfica indígena. En el otro extremo hay países como Bolivia y Guatemala que tienen una mayoría de ese origen. A todos los factores que provocaron la caída de la población indígena hay que sumarle otro, que es algo más complejo, la asimilación. Este proceso por el cual los indígenas abandonaron su cultura y adoptaron la cultura dominante provocó que millones de personas de origen indígena dejaran de identificarse como tales y pasaran a engrosar las filas de otros grupos como los cholos, los mestizos o que se identificaron con la nacionalidad que les tocó. La complejidad de esto consiste en que si bien se pierden idiomas y elementos culturales, en un aspecto genético y biológico, lo indígena se mantiene y es en muchos casos una garantía de que eso se mantenga. Esto provoca discrepancias impresionantes, como por ejemplo en El Salvador, donde todos los estudios genéticos apuntan a una preponderancia de los genes indígenas, a pesar de que oficialmente este grupo representa menos del 1% de la población. Podemos analizar dos dimensiones. Por un lado está lo genético y por el otro lo cultural. Y tanto en lo uno como en lo otro vemos una recuperación de lo indígena que comienza en la década del 90 del siglo pasado aproximadamente, aunque hay elementos que la preceden por muchos años. Si vemos en lo cultural, hay una nueva visión de lo indígena. Movimientos indigenistas nacen a lo largo del continente reivindicando las comunidades y la cultura indígena como algo valioso. Estos movimientos eran a veces netamente culturales y otras más políticos. Desde Canadá a Argentina hicieron que mucha gente tuviera una mirada distinta sobre lo indígena y muchas veces sobre sus propias raíces indígenas. Entre las cuestiones más fascinantes está la reconstitución de comunidades indígenas que se creían extintas. Estos renacimientos estaban protagonizados en casi todos los casos por mestizos o castizos. En Argentina, los grupos indígenas que volvieron de la extinción son
los tonocotés, los anavirones, los zonas, los lules, los huarpes, los comechingones, los ranqueles y varios más. Estas comunidades consiguieron en muchos casos terrenos donde poder asentarse o los títulos de las tierras que ya ocupaban previamente. Hasta que sumarle una aceptación mayor de lo indígena y la adopción de rasgos culturales de su origen en temas de vestimenta, gastronomía, arte y más. Relacionado a todo esto está la ascensión política de los indígenas. En Bolivia este ascenso fue notable, al igual que en Ecuador. En Perú se dio un fenómeno muy particular con el llamado etnocaceísmo, ideología que mezcla elementos ultranacionalistas con visiones indigenistas. En México está el movimiento zapatista, que es de hecho un movimiento indígena. Incluso en países con casi nada de vestigios indígenas como Cuba, se comenzó a reivindicar ese elemento e incluso hay intentos de reconstituir comunidades con gente que dice ser descendiente de los indígenas taínos. En Canadá se dio el caso de Nunavut, una región autónoma predominantemente inuit que se estableció en 1999. Fenómenos similares de reconstitución, de empoderamiento político y de reivindicación de lo indígena se dieron en muchos países americanos en las últimas décadas. Pero si nos fijamos en el aspecto genético, el panorama es aún más dramático. Por cuestiones históricas y económicas, los países con mayor población indígena son desde hace mucho generadores de migrantes, al igual que los países de mayoría mestiza. Desde Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia y Paraguay, millones de mestizos e indígenas migraron a países de mayoría blanca o afro. Los países receptores son Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Belice, Chile y Brasil. Evidentemente, no todos los casos son iguales. En Estados Unidos, la llegada de millones de mexicanos y centroamericanos cambió la composición de gran parte del sudoeste de ese país y de los grandes centros urbanos. Los migrantes son en su mayoría mestizos e indígenas, por lo que el crecimiento de la población llamada latina en ese país esconde el crecimiento de la gente total o parcialmente indígena. En Belice, un país que era de mayoría afrocaribeña, la constante migración de los países limítrofes cambió la composición demográfica y actualmente la mayoría de la población es mestiza o indígena. En Costa Rica, la llegada de migrantes de la región también hizo subir el elemento mestizo. En Argentina, actualmente millones de personas son o descienden de migrantes de Bolivia, Perú o Paraguay. Esto cambió significativamente la composición de las grandes urbes, que otrora eran de una clara mayoría blanca y actualmente tienen un significativo aporte mestizo e indígena. Chile también es un receptor de inmigrantes de origen indígena, a lo que hay que sumar el crecimiento de los mestizos e indígenas chilenos. Y es que este fenómeno de indigenización no es tan simple y no se corresponde solamente con la migración internacional, sino que también incorpora el crecimiento demográfico de los indígenas locales. El mejor ejemplo de esto es Brasil, donde los indígenas habían disminuido a menos de 200.000 personas, pero gracias a una tasa de natalidad alta, llegan actualmente a casi 1 millón de personas. Las mujeres indígenas en Brasil tienen un promedio de 4 hijos, mientras que las mujeres no indígenas tienen menos de 2. A esto le podemos sumar la recuperación de la identidad indígena en muchos mestizos, que crea un ambiente aún más propicio para el crecimiento poblacional. Pero si en un país tan enorme y tan poblado como Brasil, el resurgimiento indígena no es tan notorio a nivel de porcentaje, en países más pequeños la cuestión es mucho más notable. En Panamá, los indígenas pasaron de ser el 8,3% de la población en el 2000 a más del 13% en las últimas estimaciones, debido principalmente a la fecundidad más alta. Este panorama no es simple. El crecimiento indígena a veces es dependiente del estancamiento demográfico presente en las zonas más desarrolladas del continente. Tanto en Estados Unidos, en Brasil, en Costa Rica y Argentina, la fecundidad viene bajando y la población no indígena está estancada. El renacer de la América indígena, sin embargo, es un fenómeno complejo y en muchos casos los grupos indígenas también están estancados, pero no por la baja fecundidad, sino porque los más jóvenes abandonan la comunidad y su cultura para asimilarse a la identidad nacional dominante. Así que podemos ver cómo los genes indígenas se esparcen en zonas del continente donde habían desaparecido prácticamente, al mismo tiempo que la cultura tradicional también desaparece, siendo reemplazada por las nuevas identidades y modos de vida. La nueva América indígena sigue en crecimiento y está en constante transformación. La concepción de lo que es la raza varió a lo largo de la historia. En la antigüedad no parece haber siquiera existido esa concepción. El Imperio Romano, por ejemplo, conquistó y esclavizó a gente del norte de Europa, de la zona mediterránea, del norte de África y de Asia. Y de la misma forma integró a la sociedad romana a esa gente de esa misma zona. La construcción de la idea de raza blanca toma importancia en la modernidad recién. Esta nueva noción, es decir, la de la raza, fue tomando cada vez más fuerza, hasta convertirse en un factor fundamental para entender muchas situaciones sociales, políticas y económicas. Con esto no quiero decir que la raza blanca o la raza negra u otras razas no existan.
sino que las clasificaciones de los grupos humanos son extremadamente complejas. Un marroquí de piel clara y ojos claros es blanco aunque genéticamente esté más cerca del resto de la gente del norte de África. Un griego es blanco aunque sea moreno, de ojos marrones y pelo negro, y de hecho indistinguible en su aspecto de un egipcio promedio. O la solución sería crear una nueva categoría que incluya estos casos. En Latinoamérica la situación es tan o más compleja aún. Argentina tiene una inmensa población mestiza, mucho más grande que la que se reconoce oficialmente. Muchos de los argentinos de aspecto europeo descienden en parte de estos mestizos que se mezclaron con los inmigrantes europeos a principios del siglo XX. ¿Son ellos blancos, entonces? En sentido inverso, muchos venezolanos que se autoperciben como blancos tienen notables rasgos mulatos o mestizos. ¿Es entonces suficiente la autoclasificación para pertenecer a uno u otro grupo? Para ejemplificar bien esta realidad compleja de la identidad latinoamericana, me parece conveniente citar un caso en particular. El periodista peruano Javier Lizarzaburu hizo una serie de artículos para la BBC en el cual contaba las leyendas e historias sobre su origen que le contaron. Su historia familiar oficial era que él era, entre comillas, blanco, que descendía de españoles, italianos e ingleses, pero su aspecto no parecía estar en sintonía con esta historia. Comenzó a indagar más y descubrió que había grandes mentiras en esas historias. Pero aún fue más lejos y envió muestras para que analizaran su ADN. Sus resultados fueron, como es de esperar para la gran mayoría de los peruanos, que tenía un gran porcentaje de sangre indígena, un 40%. El resto era de la zona mediterránea de Europa, del norte de Europa, del sudeste y del noreste de Asia. Así que en su historia familiar oficial él era blanco, pero en su historia genética real era un mestizo con un porcentaje importante de indígena e incluso algo de asiático, posiblemente algún ancestro chino perdido en su árbol familiar. Algo importante de señalar es que la raza blanca en sí es producto de una mezcla de 3 elementos poblacionales distintos. Ya lo repetí en varios de mis videos, pero es justamente esa mezcla que le da el aspecto tan característico a los europeos modernos. Y no es que haya que deconstruir al infinito las identidades o que las nociones de raza no tengan ningún sentido. Es lógico que un noruego, un alemán, un francés, un español o un griego se sienta orgulloso de su origen y de sus ancestros. Que estos ancestros sean de 3 orígenes distintos no quita nada a ese orgullo y a las raíces que esa persona tenga. Es necesario, a mi entender, superar de una vez el trauma latinoamericano con la raza y dejar de ponerse limitaciones psicológicas con respecto a eso. Y esto es otra paradoja latinoamericana. Una actitud que los mismos europeos superaron hace muchísimo tiempo, que en el vaivén histórico fueron creando nuevas y mejores identidades. Es tiempo que los latinoamericanos empiecen a pensar algo similar mirando al futuro.